ante todo agradecer al laboratorio Vifor Pharma y On Pharma por esta gentil invitación para poder conversar un poquito sobre el tema de inmunomoduladores y respuesta inmune antiviral. Hoy estamos en medio de una pandemia, por lo tanto, entender los mecanismos que el cuerpo tiene para defenderse frente a la agresión antiviral y cómo estos pueden ser modulados, reviste una gran importancia. Para centrarnos en el desarrollo del tema, me gustaría plantear cómo se va a realizar. Primero vamos a hacer una introducción muy breve, luego vamos a hablar sobre la inmunidad contra virus, luego trataremos de responder realmente qué cosa es inmunomodulación desde el punto de vista no solamente básico, sino terapéutico, cómo se produce la inmunomodulación por extractos bacterianos y cómo se produciría la inmunomodulación por extractos bacterianos en procesos virales. Para comenzar, hay que hablar de la inmunidad. Siempre he pensado que una de las grandes debilidades que tiene la mayoría de nuestros alumnos, así como muchos de nuestros médicos, es no conocer a profundidad lo que representa la gran complejidad y difícil entendimiento de lo que es la inmunidad. ¿Por qué, por ejemplo, cuando viene el invierno nos atacan los virus y no en verano? Y eso, definitivamente, todo tiene una respuesta muy clara. Pero para entender esto tenemos que dividir la inmunidad en tres áreas. Existe una inmunidad constitutiva que básicamente está formada por las barreras naturales que tenemos. El moco, los cilios, la queratina de la piel, la chapa que hay en la piel, que nos convierte realmente en un primer mecanismo constitutivo de separación de lo que está fuera de lo que está adentro. No es inducida, no es específica y evidentemente por ahora sabemos que no genera memoria. Todos los conceptos en la inmunología son permanentemente cambiantes. Por lo tanto, yo hoy día les puedo decir algo y mañana puede ser que sea otro el concepto que se empiece a manejar. Cuando hablamos de la inmunidad innata, hablamos básicamente de la respuesta no adquirida frente a un patógeno o frente a un agente nocivo. Hablamos de una respuesta genéticamente determinada, que la mejor forma de entenderla es inflamación aguda. Es una respuesta inducida, es no específica y tampoco genera una real memoria. En realidad es una inmunidad reactiva. Está centralizada en dos células primordialmente, pero veremos que hay muchas más, el neutrófilo y el macrófago. Y en la inmunidad adquirida, que es aquella que desarrollamos conforme vamos madurando y el cuerpo va encontrando un choque con los diferentes patógenos y va aprendiendo a manejar esta inmunidad frente a patógenos específicos, generando entonces sí una respuesta específica que además deja memoria y que nos permite a nosotros recordar y tener claro qué patógeno ingresó y desplegar una respuesta que ya está más o menos establecida. Cuando hablamos entonces de respuesta innata y respuesta adaptativa, o sea, respuesta genéticamente determinada y respuesta adquirida, nos tropezamos con que hay un sinnúmero de células. Dentro de la respuesta innata, macrófagos, células natural killer, que son las que se encargan de destruir tumores y específicamente destruir células infectadas por virus, las células dendríticas, los neutrófilos, que hoy han cambiado mucho en su actividad. Antes se pensaba que eran básicamente células que fagocitaban. Ahora sabemos que a través de un proceso de muerte muy particular, el neutrófilo produce una red y atrapa a bacterias y también a virus, lo que se llama la netosis. Los eosinófilos, los basófilos. Y en la inmunidad adaptativa, esta es una respuesta rápida, esta es una respuesta lenta, las células B y los anticuerpos que estas producen a través de la transformación de células B en células plasmáticas, las células T, tanto las CD4 como las CD8. Y entre las dos, un sinnúmero de células que podrían estar jugando un rol
combinado. Son las células T que pueden tener otras subpoblaciones que podrían tener alguna actividad de tipo innato. Y las células natural killer que marcan con receptores CD4, o sea, las llamadas famosas células NKT y que definitivamente están explicadas en algunas patologías, por ejemplo, en el asma bronquial. Cuando hablamos de inmunidad contra virus, lo primero que tenemos es que definir qué es un virus. Los virus son parásitos intracelulares obligados, que consisten en ADN o ARN con cubierta proteica llamada cápside. La gran pregunta es, ¿qué misión tienen los virus en la naturaleza? Pareciera ser que la misión fundamental que tienen los virus es transportar material genético de una célula a otra o de un animal a otro para producir modificaciones. Esto es una cosa que todavía está en discusión, pero podría tener podría ser la respuesta por la que existen estos virus, introduciendo muchas veces material silente. Material silente que ni siquiera muchos conocen. Por ejemplo, sabemos que hay retrovirus, pero lo que no mucha gente sabe es que muchos de nuestros materiales han sido incorporados y son retrovirus primitivos que se encuentran en este genoma total. La gran pregunta de siempre, porque yo escucho a veces a los colegas decir, los virus se mueren, matamos al virus, y etcétera. Y eso es todo un error. Tenemos que erradicar la palabra matar al virus. En realidad lo que hacen las drogas es inactivarlo, o sea, dejarlo sin la capacidad de poder producir cambios en las células y multiplicarse usándolas. Entonces, los virus no son vida. En realidad, nosotros podemos fabricar virus, ¿sí? Podemos fabricar una cubierta tipo liposoma y cargarla dentro con ARN o ADN que podemos además hacerlo a voluntad. Por eso mucho se habla de que este virus puede ser sintético, no, lo han manipulado, lo han tocado, etc. Eso es lo que ha prácticamente inundado a Internet de una serie de videos conspiranoicos. Al final, en realidad, este virus es un virus natural. Y esto ya está, ahora dicen Bill Gates es el culpable, etcétera, de esta pandemia. En realidad, si ustedes hicieran una recolección de evidencias, se darían cuenta de que Time en el 2017, que la revista, que revistas inclusive más sencillas como Muy Interesante, en el 2014 ya decía, se viene una pandemia. O sea, por lo tanto, esto ya estaba cantado. Y lo que todo el mundo sostenía es que no estábamos listos. Dentro de la respuesta antiviral, primero, la secreción de anticuerpos inespecíficos. Vale decir, básicamente, los anticuerpos que están en las mucosas y que son lo que yo diría no son en realidad moléculas que están hechas para neutralizar al virus solamente, sino básicamente para evitar que el virus tome contacto con la inmunidad, lo engloban. Esas son las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A secretoria específicamente. Luego están los interferones de tipo 1 y tipo 2, básicamente el interferón de tipo 1, que es una señal que le avisa a las células que el virus está empezando a producir una infección. Los macrófagos, que van a fagocitar básicamente no solamente a algunas células que hayan estado en contacto con el virus y hayan sufrido modificaciones o hayan sufrido apoptosis, sino que además cumple un rol para la producción de citoquinas una vez que éstas han sido debidamente estimuladas por antígenos virales. Los linfocitos y las múltiples poblaciones que hay, TH2 como TH1, van a jugar un rol. Los TH2 incrementando la producción de anticuerpos, básicamente IgA, IgE, IgG. El interferón gamma entra a tallar en otro tipo de anticuerpos como IgG1, IgG2, IgG3, etc. Y la interleuquina 2, que hoy también es un poco contradictorio su mecanismo de acción,
Sabemos que puede aumentar las células TH1 y que esto contribuiría en la parte final a detener un poco la expansión del virus, haciendo que la mayoría de células linfoides se expanda, crezca. Luego, y que evidentemente tiene accionar sobre las células NK y sobre las células citotóxicas, como los linfocitos TCD8 y las células NK. Y finalmente, dentro de toda esta respuesta, la inflamación crónica que produce el daño tisular, que es producto de la invasión básicamente del virus. Cuando hablamos de virus, el interferón es básico. Y cuando hablamos de virus peligrosos como el que estamos enfrentando hoy, no podemos dejar de decir que muchos de estos virus, y específicamente el coronavirus, tiene proteínas y genes que sintetizan estas proteínas para bloquear todos los mecanismos que tiene el interferón para poder así evitar que el interferón cumpla su función. Pero el interferón tiene una acción rápida y la inmunidad específica va a demorar, y eso es la producción de anticuerpos. Sin embargo, existen una serie de mecanismos intracelulares antivirales. Yo diré que los dividiré básicamente en dos: aquellos que actúan sobre las proteínas virales y aquellos que actúan directamente sobre el genoma viral. En el caso de las proteínas virales, sobre todo de cápside y las nucleoproteínas, hay dos proteínas que están intracelularmente. Una es el TRIN 5-alfa, que lo que hace es secuestrar parte de las proteínas de la cápside del virus y así bloquear la infección. Y otras proteínas que han sido muy bien estudiadas en el virus sincitial respiratorio. Es más, estas proteínas han sido perfectamente caracterizadas en el virus sincitial respiratorio y además ya se está planteando su uso terapéutico. Son las proteínas MX, que lo que hacen es secuestrar la nucleoproteína del virus y así bloquear la transcripción. Por el otro lado, tenemos entonces la estimulación de los denominados reconocedores de patrones moleculares de patógenos, como los Toll-like receptors, que van a inducir a un factor que a su vez es el responsable de la inducción del interferón alfa y beta, que tienen la capacidad de avisar a las células de que se está empezando a producir una infección y desencadenarán el interferón los mecanismos que ahorita voy a pasar a explicar. El primero, que evidentemente es muy interesante, porque todo el mundo dice el interferón es antiviral. No, no es así. Porque el interferón sale de las células infectadas para avisarle a las células no infectadas. El interferón tiene un receptor y ese receptor genera una señal dentro de la célula. Y esa señal permite estos dos mecanismos que vamos a ver. Para comenzar, el interferón dentro de la célula activa a la 2,5 oligoadenilato sintasa o sintetasa, que va a producir la síntesis de 2,5 oligoadenilato y que se va a activar a la RNasa L inactiva y la va a pasar a forma activa. Esta RNasa es una enzima que se va a empezar a concentrar y al concentrarse, cuando entre el virus, lo va a digerir inmediatamente, sobre todo si es un virus ARN. Y este es uno de los mecanismos. El segundo mecanismo es aún más interesante. Se llama la vía de la proteína quinasa R. Esta proteína quinasa R es una proteína que se encuentra, es una quinasa, es una proteína enzimática que se encuentra dentro de la célula y que cuando es avisada por el interferón se incrementa en su síntesis y pasa de la forma latente a la forma activa. Cuando un virus RNA de doble cadena ingresa, esta proteína quinasa R se liga a la doble cadena y activa lo que se denomina el factor ELF2-alfa, que es un factor que se fosforila. Y así bloquean la traducción del virus a nivel del ribosoma. Estas son prácticamente las principales vías intracelulares que usan las células para poderse defender del mecanismo de ataque del virus. Pero no es lo único. Hay células, el gran malestar que causan en algunos sujetos la infección viral no es otra cosa que el resultado de la muerte celular masiva que se produce por millones de células en los tejidos que son infectados.
fundamentalmente, primero, debido al crecimiento logarítmico del virus y a la gran expansión de la infección, y segundo, debido a la gran respuesta que pueden tener las células citotóxicas frente a las células infectadas. Esta respuesta generalmente termina en apoptosis, y no hay nada más objetivo que mirarlo in vitro, donde podemos rápidamente darnos cuenta, el linfocito de abajo es un linfocito natural killer cell o una célula TCD8 citotóxica, y la célula de arriba es una célula que puede estar expresando antígenos virales en su superficie. Inmediatamente ustedes pueden ver que se produce la destrucción. Esto podría ser también una célula tumoral y el comportamiento va a ser idéntico. Por lo tanto, la naturaleza tiene claros mecanismos para defenderse de la infección viral. Sin embargo, el gran problema es la velocidad como crece el virus y la velocidad de replicación y su gran capacidad de evasión de la inmunidad. Evasión, ¿por qué? Porque mientras que la inmunidad va montando una respuesta, el virus empieza a cambiar sus determinantes antigénicos, permitiendo evadir la respuesta inmune. Entonces, para centrarnos y concluir esta primera parte, diremos inmunidad innata, interferón alfa, que es la señal que avisa, células NK. ¿Sí? Y si nos vamos a la inmunidad adaptativa, células B, productoras de anticuerpos IgG e IgM, ¿sí? Para poder neutralizar al virus. Y por el otro lado, células CD8 con actividad citotóxica, que al final ambos caminos nos llevan a la destrucción celular para limitar la infección del virus. Bueno, vamos a hablar ahora qué es inmunomodulación. He tratado de buscar la definición más amplia. Me encontré en un libro de biología molecular, perdón, de medicina molecular, principios de la medicina molecular, y aparte de ser una definición sumamente simple, abarca toda la gran arsenal, tanto terapéutico como experimental, que existe para producir inmunomodulación. La inmunomodulación, entonces, abarca todas las intervenciones terapéuticas dirigidas a modificar la respuesta inmune. Por lo tanto, eso quiere decir que inmunomodular puede ser elevar la inmunidad, como inmunomodular puede ser disminuir la inmunidad. Entonces, será un inmunomodulador, un inmunodepresor o inmunosupresor. Será un inmunomodulador, una sustancia que aumenta la respuesta, por ejemplo, frente a los virus. Por ejemplo, les voy a dar una noticia. Todo el mundo ahora, en medio de la pandemia, cuando empieza el paciente a tener dificultad respiratoria, piensa que está empezando haciendo trombos pulmonares y le ponen heparina, enoxaparina, etc. Y la razón es, vamos a evitar así la agregación plaquetaria. Yo creo que por ahí no va. El factor, la proteína quinasa R, que acabamos de ver, se incrementa dramáticamente por el efecto inmunopotenciador de la heparina. La heparina tiene múltiples acciones. Dentro de una de ellas es tener efecto antiviral. Además, está demostrado que también tiene efecto antitumoral en algunos modelos. Por lo tanto, es bastante más complicado que lo que se está diciendo ahora. Entonces, ¿cuán complejo es regular el sistema inmune? Miren, esta es una célula, solamente la CD4. Y yo podría mostrarles, sin lugar a duda, porque tengo el material, por cada célula del sistema inmune, un cuadro igual o más complicado. Por lo tanto, la gran pregunta que tenían los inmunólogos por años era cómo podíamos llegar a entender y sobre todo a regular la respuesta inmune. La respuesta fue una mezcla de dos hallazgos. Uno, Kaufman y Mussman, profesores inmunólogos canadienses, y un modelo que desarrollaron en ratones, donde pudieron probar en los ratones que lo que sucedía es que lo que todos veían morfológicamente como linfocitos idénticos eran dos subpoblaciones
que tenían actividades funcionales distintas. Pero eso eran ratones. Eso pasaba en humanos. Desde el año 66 hasta 1991, todo el mundo pretendía demostrar que los humanos tenían un modelo parecido y no se logró. Hasta que Romagnani encontró, a través de la estimulación cutánea y biopsias, una respuesta. Los humanos eran algo más complicados que los ratones, pero el modelo del paradigma que él descubrió, lo que se denomina el paradigma de las poblaciones linfocitarias, fue la piedra que nos ha permitido empezar a jalar el concepto de regulación e inmunomodulación inmune. Y una de las cosas que concretan eso es el libro que él publica, junto con Kaufman, que es uno de los que descubrió el modelo en ratones. Cómo redireccionar la respuesta TH1 a TH2, o de TH2 hacia TH1. En realidad, ese mecanismo de redirección puede ser desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista biológico extremadamente complejo y tiene demasiadas aristas. Pero al menos ya tenemos una hoja de ruta. Hoy, el paradigma de las poblaciones linfocitarias, en la época de Romagnani, estamos hablando de los 90, contemplaba una maduración de células primitivas productoras de interleuquina 2 hasta una célula indiferenciada que era capaz de diferenciarse solo a dos poblaciones, TH1 y TH2. Entonces decían, la regulación es bien simple. En ese momento era muy simple. TH1, inmunidad celular. TH2, inmunidad humoral o síntesis de anticuerpos. Y por lo tanto, esta es una balanza. Y es además contrarregulatoria. Vale decir, si sube la respuesta humoral, baja la respuesta celular. Si sube la respuesta celular, baja la respuesta humoral. En cierto modo sí es así, pero cuando se empezaron a plantear patologías, ya la cosa empezó a cambiar. Decía, artritis reumatoidea, hemos encontrado infiltración de linfocitos TH1. Asma bronquial alérgica, hemos encontrado en el pulmón infiltración de linfocitos TH2. Todo eso estaba muy claro, pero la gran pregunta es, si es que hay contrarregulación, no podría haber, por ejemplo, un paciente que tenga asma y tenga artritis reumatoidea, porque se autosegregarían las dos patologías. Y eso fue lo que definió al final el hecho de que este primer modelo empezara a tener ciertas dificultades para explicar todas las patologías humanas y para explicar cosas más difíciles como qué está pasando en el cáncer o qué está pasando en las enfermedades autoinmunes. Y entonces allí empezaron a buscar y se dieron cuenta de que habían más subpoblaciones que intervenían en esta actividad. Al principio todo era un sub y baja. Sube 1, baja 2. Sube 2, baja 1. Pero cuando empezaron a darse cuenta que habían poblaciones como las células T helper del TH3 positivos, estas de acá, que se encontraban naturalmente en el tubo digestivo humano y en modelos animales, tenían una función para producir antiinflamación. Por lo tanto, tanto la inflamación celular como la inflamación humoral podía ser de alguna manera regulada por esta población. Y aparecieron otras poblaciones. Aparecieron las células T reguladoras de la que forma parte la TH3, pero esta era otra célula. Habían de las constitutivas y de las inducidas. Son una población grande en realidad. Luego apareció esta célula, la T helper 17, muy ligada a todo lo que es desarrollo de enfermedades autoinmunes, inflamación y sobre todo a las grandes micosis, porque ya se ha demostrado que hay defectos. Ahora aparece también asociado a T helper 2, T helper 9, que tiene que ver con la hiperreactividad alérgica bronquial y con la hipersecreción bronquial y sobre todo con la hiperplasia de las células productoras de moco en el pulmón. Y finalmente, la célula T helper 22, que tiene una función básicamente inflamatoria. Entonces, para ordenar estos patrones, ya se convirtió en algo más difícil. Y entonces surge este balance.
balance que es muy fácil romperlo, pero que lamentablemente tiene una serie de mecanismos contrarregulatorios. Primero, células TH1, ¿sí? Que se encuentran en equilibrio con las células TH2 y con las células TH9. Están en equilibrio. TH1 por un lado, TH2 y TH9 por otro. Con una pequeña subpoblación que han descubierto que se llama TH2A, que parece ser la clona anómala en los pacientes con alergia. Y por el otro lado, una subpoblación T-helper regulador antiinflamatoria, ¿sí? Y T-helper 17 y 22 proinflamatoria. Cuidado que los T-helper 2 que producen anticuerpos en realidad también tendrían un efecto antiinflamatorio. Y todo eso está en equilibrio. Entonces, cuando entendemos esto, lo primero es, si este esquema nos es familiar, lo más probable es que, y sabemos todas las implicancias que tienen las otras células, porque estas no son las únicas, esto podría seguir armando cuadros de cuadros de cuadros. Esto solamente es pensando en grueso lo que es inmunorregulación celular y humoral. Podemos entonces sí tener una imagen clara de lo que está pasando en el paciente. Y además plantear algunas opciones terapéuticas que incluso podrían ser bastante más complejas que las que muchos manejan. Porque muchos creen, por ejemplo, que la heparina no tiene efecto antiviral. Y así podría empezar a hablar de muchos fármacos. Y entonces aparece algo conexo, que es la inmunofarmacología. Y que en realidad muchos creen conocerla, pero hay muchísimas aristas y esto todavía es bastante más complejo que la farmacología clásica. ¿Cómo se produce entonces la inmunomodulación por extractos bacterianos? En realidad, todo esto surge por el nuevo conocimiento que tenemos de la microbiota humana y sobre todo del microbioma. Por cada célula humana hay 10 células bacterianas y más de 100 trillones de bacterias en el tracto gastrointestinal. Antes esto no era importante. Hoy parece ser, de hecho, que el foco de maduración más importante en la primera infancia, incluso en el momento del nacimiento, es la invasión y el establecimiento de una flora. Esto nos lleva definitivamente a reposicionar todo lo aprendido. Porque así como hoy hablamos del microbioma humano, ya se está hablando del virioma humano. O sea, ya ahora sabemos que hay virus simbióticos que están en el tubo digestivo cumpliendo funciones que todavía no hemos llegado a entender. Y evidentemente el estilo de vida que hoy tenemos impacta dramáticamente sobre estas poblaciones. Entonces, el microbioma tiene cambios en el medio ambiente, cambios en la nutrición, producen cambios en la microbiota, que van a producir cambios en el microbioma y que van a producir cambios en la salud. Hay una relación directa entre mantener un microbioma con una gran diversidad y mantener buena salud. Lamentablemente, los hábitos nos llevan a reducir el abanico de bacterias intestinales y nosotros los médicos somos los primeros en golpear esa gran diversidad con el uso de antibióticos. Entonces, una microbiota equilibrada con todas estas familias que hoy perfectamente conocemos de bacterias va a generar una gran tolerancia al sistema inmune para el desarrollo de unas patologías que puedan estar asociadas no solamente a la hipersensibilidad, sino incluso hasta fenómenos autoinmunes. Es el desarrollo del sistema inmune y su asociación con su socio natural, que son las bacterias saprofíticas del tubo digestivo. Y esto ya ha sido perfectamente estudiado en modelos. Este es un estudio que se hizo en el Brigham and Women's Hospital de Harvard, donde se hicieron en modelos de ratas. Dicho sea de paso, Harvard tiene el
tiene un centro de animalario espectacular, ¿sí? Es un palacio para los animales. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo y bueno, ahí se puede hacer cualquier cosa. Y ellos han trabajado un poco en animales en el momento del nacimiento, estudiando la microbiota al nacer. Y luego viendo cambios que se producen en la edad adulta en el mismo animal. Entonces se ha concluido que si nace con una microbiota y la primera invasión es exitosa y tiene una flora bien equilibrada, y esta persiste equilibrada en el adulto con una comida adecuada, entonces no va a haber inflamación de mucosas y no se va a producir inflamación en el intestino y va a haber menos dificultad para desarrollar asma en estos animales. Esto es debido básicamente a que las células T reguladoras están controlando la inmunidad, impidiendo que ésta se salga de curso. Si el animal, en cambio, recibe una microbiota al nacer que es anómala y en su vida adulta continúa manteniendo esta disminución de la diversidad, pues sí, el animal, en lugar de tener células NKT, tiene células en lugar de tener células T reguladoras, tiene células NKT que en realidad sí son muy agresivas y van a poder producir inflamación. Es muy importante lo que algunos en medicina también se usa lo que llamaríamos la palabra priming o iniciación. Si uno nace con una microbiota apropiada, perdón, no nace, sino adquiere una microbiota apropiada y de adulto, esta microbiota no es tan cambiada o sí se daña, pero no tanto. Incluso en esas condiciones, el animal, teniendo un aumento de células T reguladoras, no va a desarrollar inflamación en mucosas. Mientras que si al nacer la primera microbiota invasiva es reducida, primero por una inadecuada alimentación o por el uso muy temprano de antibióticos, entonces lo que vamos a ver es que lo que sí se va a dar es un fenómeno inflamatorio. Digamos que este ensayo es un ensayo capital para entender modelos, porque esto no es factible hacerlo necesariamente en humanos. Pero esto deja claro de que si nosotros tenemos una adecuada intervención en el desarrollo de una microbiota variada con una alimentación adecuada, no vamos a tener problemas a futuro. Entonces, el microbioma tiene un efecto muy importante en la salud. Si nosotros reducimos la biodiversidad de la microbiota y aumentamos la inestabilidad de esta, y aumentamos además, entre todas las bacterias, aumentamos las que se denominan proteobacterias, que son bacterias con gran actividad para producir inflamación, pues entonces vamos a tener alteraciones inflamatorias en todo el sistema digestivo y probablemente esto llegue a comprometer otros órganos. Recuerdo yo haber leído hace muchísimos años, esto probablemente entre los 80 y 90, un artículo sobre un modelo animal donde metían una sonda hasta el duodeno y yeyuno, extraían líquido yeyunal de animales con artritis y se lo pasaban a animales sanos. Y después de un tiempo los animales desarrollaban artritis. En esa época examinaron todo. No sabían qué había. Porque no sabían que probablemente lo que estaban haciendo con ese trasplante, entre comillas, fecal, porque eso todavía no son heces, lo que estaban produciendo es una variación de la microbiota y los animales desarrollaban autoinmunidad. ¿Y qué cosa sería entonces lo contrario? Tener una gran diversidad, tener una baja cantidad de bacterias, proteobacterias, y además tener más bien bacterias que produzcan fenómenos de regulación antiinflamatoria. Y llegamos entonces a los inmunomoduladores bacterianos, porque esto de aquí no es que está en la trastienda de los científicos. Desde el año 70 se comercializan muchos extractados bacterianos. Hay 150 millones de pacientes y más o menos 8 millones de pacientes al año
que han experimentado con estos productos farmacéuticos. Y algunos están registrados y comercializados en casi 60 países del mundo. Y lo que se ha demostrado en todos ellos es que hay una reducción hasta el 40% de las infecciones recurrentes, sobre todo en niños con una gran tendencia a desarrollar infecciones recurrentes en básicamente de 3 años para abajo. Uno de estos productos es el producto OM85, que en realidad es un estandarizado de 8 bacterias, ¿sí? Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella osaense, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans y Mozzarella neisseria o Neisseria catarrhalis. Estas bacterias en realidad están colocadas en diferentes cepas. Son 8 bacterias, pero son 21 cepas que conforman este producto. ¿Qué se debe lograr o cómo se logra la inmunomodulación con extractos bacterianos? Lo primero que hay que decir es que los lisados bacterianos van a aumentar la respuesta innata. Y esto quiere decir que van a aumentar la capacidad que tiene la célula para reconocer a través de los receptores Toll-like a aquellos patógenos que ingresan. Y esto de forma amplia, no estamos hablando de una respuesta específica. Por eso que ahora que hagamos el enganche entre uso de lisados bacterianos y infecciones virales, pues no tenemos por qué creer que esto no es posible, porque en realidad se está incrementando en forma sutil la respuesta inmune intestinal. Además, también se va a incrementar la respuesta adaptativa y la actividad de células dendríticas reguladoras, ahora vamos a ver el tema, y además un aumento de linfocitos T reguladores, básicamente a nivel intestinal, los llamados T helper 3. ¿Cómo se produce la inmunorregulación en células dendríticas? Porque cuando hablamos de células dendríticas, ya no estamos hablando de poblaciones TH1, TH2, ya no estamos hablando de esa dicotomía, sino estamos hablando de poblaciones que pueden ser muy diferenciadas, como esta que ven ustedes sobre la derecha, que es la CD11B, que lo que hacen es producir sustancias que más bien son proinflamatorias y que disminuirían la actividad de las células T reguladoras. Por lo tanto, las células T reguladoras no producirían sustancias con efecto antiinflamatorio. O por otro lado, como se ha observado, la administración por vía oral y la estimulación de la mucosa intestinal hace que no las CD11B, sino las CD11-103, que son promotoras de una respuesta más bien de incremento de tolerancia, crezcan en su capacidad de producir interleuquina 10 e interferón beta, que van a producir un efecto positivo sobre el aumento de la actividad de células T regulatorias y de esa manera aumentar la tolerancia. La tolerancia en general a una serie de factores. ¿Cómo sucede esto? En realidad sucede a través de dos mecanismos. Un mecanismo de inmunoestimulación y un mecanismo de regulación. En el mecanismo de inmunoestimulación, la mucosa intestinal va a regular la mucosa respiratoria. Caray, esto para alguien que no es inmunólogo suena como qué tontería está hablando ese señor. ¿Cómo si yo tomo algo va a regular la función de la mucosa respiratoria? Pues eso está aprobado en un metaanálisis, en donde se ha dado a pacientes con EPOC por vía digestiva estas bacterias lisadas y los pacientes con EPOC se infectan menos. Y cuando se hacen dosajes de IgA en pulmón, se encuentra un aumento muy importante de la IgA en el pulmón. ¿Y eso cómo se produce? Eso es muy simple. La respuesta se llama intranet. ¿Cómo fue una intranet? Claro, si yo estimulo mucosa nasal, que es el NALT, Nasal
associated lymphoid tissue, tejido linfoide asociado a la nariz, yo puedo encontrar una respuesta en el intestino. Y eso ya está modulado, ya se sabe que es así. Todas las mucosas tienen una intranet. Es como cuando trabajamos con nuestra computadora, metemos información por nuestro teléfono smart y lo levantamos en nuestra computadora. Metemos información en nuestra computadora, lo levantamos en nuestra tablet. Exactamente igual. Por eso yo digo que es una intranet. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, la mucosa intestinal estimulada con M85 por vía oral va a hacer que las células dendríticas estimulen y cambien patrones sobre linfocitos, específicamente sobre T-helper-3, que expresa un receptor para quimoquinas de tipo 9, y este T-helper-3 provoca interferón beta. Ahora, ¿quién es el responsable de hacer que en las mucosas se produzca inmunoglobulina A secretoria? Bueno, el interferón, el TGF-beta o factor transformante beta. Y es curioso porque el factor transformante beta tiene, es como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que la fibrosis en cualquier órgano está relacionada con TGF-beta. Sin embargo, miren qué curioso, pacientes que podrían tener algún nivel de fibrosis, es todo lo contrario. Pareciera ser que el estímulo de células B, lo que producen sobre células B es la liberación de inmunoglobulina A secretoria. Antes se pensaba que la interleuquina 4 era la responsable fundamental de producir IgA, pero no. En intestino es TGF-beta y parece que ese es el que gobierna la intranet. ¿Esto es estimulación? Claro, no dudarlo. Ahora, ¿por qué digo mecanismo de exclusión inmune? Esto es muy simple. Se pregunta, por ejemplo, ¿por qué los viejos son los que peor responden al coronavirus? No solamente por mecanismos hemodinámicos, sino básicamente porque el virus causa mayor daño en el pulmón del viejo. ¿Por qué? Porque el nivel de IgA en el viejo es menor. Ahora, ¿cómo lo aumentamos? Bueno, esto lo aumenta. Y está probado en EPOC. Además hay un metaanálisis. No, pero es que un metaanálisis. Hay 3 metaanálisis. Por lo tanto, aquellos que les encantan los metaanálisis tienen para leer esto. Y realmente hay algunos que no lo creen, pues. Bueno, es que lo que pasa es que si uno sigue, podría pasarme toda la semana explicando los mecanismos inmunológicos involucrados. Pero ese no es el tema. El tema es que hay que empezar a creer que esto funciona. Porque entonces nunca vamos a avanzar por incrédulos. No, esto no funciona. No, esto tampoco funciona. No sé si alguien tiene evidencias de que puede, del amor. No hay evidencia del amor. Ustedes no pueden decirme a mí, mi esposa me ama. Sí, ¿cuál es la evidencia? Es muy difícil, pues. No todo lo que podemos medir es medible en medicina. Pero esto sí se ha medido. Las respuestas por inmunoglobulina secretoria se han medido y se sabe que funciona. En los mecanismos inmunoregulatorios es bastante más simple. Aquí la célula dendrítica CD103 estimula a las células TH0 para convertirse en células T regulatorias y estas producir la célula T regulatoria de tipo R1 que a su vez va a producir interleuquina 10 y que va a disminuir ostensiblemente la inflamación en la mucosa respiratoria. Habiendo avanzado estos mecanismos, nos vamos entonces al siguiente tópico, es cómo se produciría la inmunomodulación por extractos bacterianos en procesos virales. Aquí sí, la cosa es algo más compleja. Y vamos a desmenuzar el tema como hemos venido haciendo hasta ahorita, porque ya prácticamente estamos terminando la conferencia. Primero, los antecedentes históricos. Yo he visto algunos reportes. Yo he visto pacientes con alergia un montón. Entonces les puedo decir que hay alergia al anís, alergia al arroz,
Yo tenía un amigo que era de speaker internacional y que era alérgico al ajo. Entonces, ¿puede haber alergia a las bacterias? En el año 1925, Hans Sinzer y Grinnell publican este artículo en el Journal of Immunology, ¿sí? Estudios sobre la alergia a bacterias. Para aquellos que son bastante mayores, yo tengo 65 años, para aquellos que son bastante mayores que yo, deben recordar, o que son mayores que yo, mejor dicho, pueden recordar que antiguamente en Perú, cuando habían reinfecciones de garganta, venía y decía el cultivo autólogo. Cogían bacterias de la garganta, las sembraban, las lisaban y se lo daban por vía oral. Y ya la gente no se infectaba tanto. No había tanta recidiva. Era una terapia, digamos, que se ha perdido en el tiempo, pero estaba basada en bacterias. Y esto de aquí es una anécdota, pero acá hay otra anécdota. Este señor no es cualquiera. Este es el fundador de la inmunología clínica y de la alergia en España y en Alemania, porque era de origen alemán, el profesor Albert Oehling. Él escribe en 1965 este paper que luego lo tenía, pero lo perdí, escrito en alemán, sobre el tratamiento por hiposensibilización en asma usando bacterias para combatir la alergia a bacterias. Esto es una mala palabra en los congresos de alergia. Esto no lo va a aceptar nadie. Es más, si ustedes buscan a los que han sido presidentes de la World Allergy Organization, dicho sea de paso, yo pertenezco como miembro del comité de publicación de la World Allergy Organization, nadie le va a aceptar en público que ellos usan esto. Sin embargo, sí, compran extractos comerciales de bacterias para hacer inmunoterapia cuando han probado que le ponen la bacteria sobre la piel y a los 5 minutos hay una respuesta de formación de pápula mayor de 5 milímetros. Pregunta, ¿puede ser alguien alérgico a las bacterias? Yo creo que sí. Y claro, podemos discutir todo el tiempo, pero esto ya ha sido publicado y este es el último artículo que publicó Albert Oehling, porque ya falleció el doctor Oehling en 1998. Miren qué interesante. Dice, asma e infección. Puede ser bacteriana, viral, pero va a desencadenar mecanismos inmunes, mecanismos no inmunes. Y los mecanismos inmunes pueden ser a través de antígenos bacterianos, puede haber una respuesta celular y una respuesta humoral y una respuesta por IgE y por IgG. Respuesta por IgE a bacterias, cuidado, sí, y eso está probado. Y también dicen que la colonización microbiana puede desencadenar la infección, esta inflamación, reacción asmática, daño tisular, destrucción mucociliar y nuevamente el ciclo se perpetúa. Pero vamos a algo más concreto. Ya sabemos que podemos tener alergia a bacterias y sabemos que cuando hay alergia hay aumento de secreción bronquial, nasal también. Y eso es un vehículo propicio para dos cosas, que aumente la estancia de bacterias o que el moco permita que ingresen virus. Y cuando entramos en ese tema ya nos tropezamos con algo que es resabido, ¿sí? 80-85% de las exacerbaciones de asma en niños es producida por infecciones virales. Y 60% de estas infecciones son por rinovirus. ¿Y cómo sería la patología? Aparentemente, el colchón infeccioso, perdón, el colchón alérgico en un sujeto produce una inflamación mínima persistente. Cuando Cipriani y Canónica en el 90 y pico definen qué cosa es inflamación mínima persistente, se dieron cuenta de algo, que si en un metro cuadrado hay más de 100 ácaros o de 250 ácaros, el sujeto tiene inflamado la mucosa pulmonar en forma persistente sin dar síntomas. Pero cuando sube la cantidad de ácaros por metro cuadrado, el sujeto se vuelve sintomático inmediatamente. El asmático se vuelve sintomático, el que responde a ácaros. Y esto se debe a que la provocación inflamatoria de la alergia aumenta la expresión de un
receptor en la mucosa bronquial, que es el ICANN1. Y este aumento de ICANN1 permite el aumento de las infecciones rinovirales, que terminan exacerbando los ataques de asma. Entonces, la inflamación mínima persistente más aumento de ICANN1 está en la latencia clínica. Cuando se le agrega la infección viral, se puede agravar con broncoespasmo el paciente. Y esto está probado. Es un artículo que habla de rinovirus y sus receptores. Y no solamente eso, sino que además de todos los rinovirus, se han clasificado 3 tipos y cubren más de 160 serotipos de virus. La gran mayoría entran por ICANN1. ¿Sí? Este es ICANN1, la molécula que ustedes ven ahí, acá, unida a la célula. Tiene un papel central en la inflamación. Es expresado en el endotelio vascular como en células inflamatorias, promueve la adhesión y migración a través de los vasos sanguíneos, tiene un importante papel en la reclutación de eosinófilos en la hiperrespuesta bronquial inducida por alergeno, y es la vía de entrada y de ligando de casi 90% de los rinovirus. Y este es un rinovirus pegado al ICANN, que ya lo vemos acá, y este es un rinovirus cubierto, ¿sí?, por proteínas, básicamente por anticuerpos. Y como ustedes verán, cubierto de anticuerpos, el rinovirus no se va a poder pegar al receptor. Estos anticuerpos tranquilamente pueden ser IgA. Y ya ven ustedes por qué producir un aumento de IgA a nivel secretorio, a nivel de la mucosa bronquial, juega un rol protector. Y si podemos demostrar, como ya se ha demostrado, que OM85 puede reducir la disponibilidad de ICANN1, pues entonces hemos redondeado el tema. Este es el receptor ICANN1. Este es un programa que se llama RASMOL. Podemos ver el pliegue molecular del ICANN, ¿sí? Y esta es una parte perfectamente caracterizada del receptor del rinovirus, que se liga a una región del ICANN1, ¿sí? Pues esto ya, la relación de ICANN1 con rinovirus ya se tenía conocido. Y les puedo decir que yo estuve en un congreso europeo donde habló el doctor Alberto Papi, ¿sí? Y presentó justamente un estudio, ya que habla de 90% de los rinovirus ingresan por ICANN1. Entonces, en este estudio está publicado en el 99. En este estudio él sostiene lo siguiente, y es bastante simple. Cuando hay ICANN1 en gran expresión en la mucosa inflamada por la alergia, los virus se ligan y evidentemente la infección rinoviral agrava el cuadro. Pero cuando ustedes impiden la expresión de ICANN1, por ejemplo, él usó antihistamínicos, que se sabe que disminuyen ICANN1, pues el virus no tenía dónde ligarse. Ahora veamos qué sucede en los gráficos, ¿sí? Acá tienen ustedes ICANN1 en el controles, y cuando inyectan histamina, ICANN1 incrementa su expresión. Cuando ponen antihistamínico, ICANN1 cae. Está probado. ICANN1 está ligado a la reacción alérgica, pero a la ligazón de virus. Por lo tanto, si nosotros podemos modular estas reacciones, vamos a poder modular el ataque de los rinovirus que generalmente producen sibilancias y cuadros que agravan el asma infantil. Hoy, con las interacciones entre el genoma y el virus genoma, pues se han empezado a entender una serie de infecciones que están subyacentes a enfermedades de alta complejidad. Por ejemplo, pacientes con asma, ¿sí? Sujeto normal, no infectado, rinovirus, infección aguda, y acá el sistema inmune resuelve la infección y la resolución por lo menos no lleva a un daño prolongado pulmonar. Pero si hay sujeto con predisposición genética, que ya se ha estudiado, al asma, no infectado, es infectado por rinovirus, la resolución es incompleta
se activan los mecanismos crónicos de inflamación y entonces el sujeto va a desarrollar un fenotipo de inflamación pulmonar crónica. ¿Qué evidencias tenemos a partir de estudios laboratoriales? No, esto todavía hay un estudio muy grande que está ongoing, está yendo, que es, que lo vamos a ver ahorita, pero quisiera hablar de qué evidencias hay en modelos experimentales, ¿sí? Se ha obtenido epitelio humano del árbol bronquial y este epitelio humano ha sido infectado por rinovirus y luego se ha expuesto por 24 horas a estos cultivos, ¿sí? Con OM85. Y lo que se ha podido observar es que en el epitelio bronquial, lo que sucede es que se incrementa la expresión de dos proteínas. La C1Q, el C1Q receptor, que ahora, hace poco nomás, hará 2 años, han empezado a ver que el complemento y sus receptores cumplen un rol antiviral. O sea, ya estamos empezando a abarcar al complemento como una proteína que cumple una función importante. Y tiene que ser así, porque los pacientes donde hay una gran replicación viral exponencial, se ha visto que hay consumo de complemento, formación de complejos inmunes, depósito y microtrombos. ¿Les suena familiar? Sí. Por lo tanto, una disminución de la actividad de los receptores para complejos inmunes y específicamente para complemento pueden tener que ver en esto. Y la beta-defensina, que es un antibiótico natural que secreta el epitelio bronquial, ¿sí? Esto se ha visto que tiene una mediación a través de 2 vías fundamentales. Uno es la quinasa MAP y el otro es el AMP cíclico. Y lo que se ve significativamente, además en el epitelio bronquial, inducido por rinovirus, es una disminución, ¿sí? La expresión inducida por rinovirus se redujo el ICAM1 y probablemente eso también tiene que ver con la MAP quinasa. Esto ha sido un poco más complejo. Ha sido hecho en un estudio donde se usó OM85 para probar cómo el OM85, perdón, podía regular de forma selectiva la actividad de las células dendríticas, que como ustedes ven juegan un rol fundamental, sobre todo la CD103, en la producción de factores que incrementen la maduración de células T reguladoras. Y sí se comprobó de que selectivamente había una activación de MAP quinasa en células dendríticas sin acción detectable que tenga que ver con la vía del factor regulador de interferón, que es el que induce interferón. Por tanto, ahí hay otra vía. Y se produce citoquinas activadoras de células B, como interleuquina 6 e interleuquina 10, y que están fuertemente reguladas en estas células dendríticas que fueran humanas, que fueron estimuladas in vitro. Y para terminar, quiero mostrar este estudio, ¿sí? Si bien las conclusiones de este estudio no son todas las que hubiera querido los investigadores, lo que sí encontraron era que la administración de OM85 favorece la corrección del desequilibrio de células T helper TH1 y TH2, que es característico del primer periodo de vida a través de la activación de células T reguladoras, reduciendo así la respuesta atópica y la tendencia a desarrollar asma. Esto es sumamente interesante porque la pregunta del millón es ¿a qué se refiere con este desequilibrio característico del primer periodo de vida? Yo les voy a contar brevemente qué cosa quiere decir esto. El feto es un halo injerto. Y imagínense que se produzca un halo injerto en el útero y la actividad de células T helper 1 esté exacerbada. Lo único que podría suceder al final de esa exacerbación es un aborto. ¿Les suena? Esto sucede generalmente en
ganado ovino, Brucella abortus. La Brucella abortus, cuando ustedes infectan un animal que está en gestación, la hace abortar, porque produce una gran estimulación TH1 y un reconocimiento rápido del halo injerto que está dentro del cuerpo del animal y se produce el óvulo. Entonces, el embarazo es per se una dominancia de la respuesta TH2 fundamental. Y esta dominancia es tan fuerte que se expresa desde los primeros momentos de la vida. Ahora me dirán, ¿cómo? Bueno, en realidad, al profesor Romagnani tuve la suerte de conocerlo y tuve la suerte de tenerlo en Perú, invitado, dando una conferencia. Y él en la conferencia presentó datos muy interesantes. Ellos, de su laboratorio, que es prácticamente un instituto, iba a recolectar óvulos que iban a ser fertilizados. Y el óvulo tiene toda una gelatina alrededor, que es el cumulus oovulus. Pues él, cuando tincionó el cumulus oovulus, adivinan quién acompañaba al óvulo. Linfocitos T-helper-2. La gestación es un direccionamiento T-helper-2. Y evidentemente eso favorece una respuesta tópica. Por lo tanto, si una sustancia como las bacterias pueden contrarregular tempranamente este desequilibrio TH1-TH2, pues definitivamente eso va a contribuir de forma importante, ¿sí? A mejorar sobre todo las infecciones recurrentes de los niños de la primera edad. Y decirles que en este momento todavía se sigue en reclutación. El doctor Fernando Martínez de la universidad, él está en la Universidad de Emory, ha estado entonces, hay un grupo de gente que está trabajando en Washington University, otro grupo en Harvard. Él coordina, es de la Universidad de Tucson, si no me equivoco, el doctor Fernando Martínez. Y este estudio va a reunir 1000 niños, están en 920 y tantos. O sea, hay criterios muy estrictos, ¿sí? Para ver si OM85, la administración de extractos orales, puede jugar un rol en la prevención primaria del asma y de las sibilancias en niños menores en niños de 6 a 18 meses, ¿no? Están reclutando 1000 niños. Este estudio, de hecho, va a terminar siendo un estudio muy importante para poder tener datos aún más sólidos en el asma y sibilancia en niños y cómo los extractos bacterianos pueden regular la respuesta a la invasión de virus, específicamente virus ¿cómo se llama?, de rinovirus. Bueno, les agradezco mucho y quisiera cerrar con una reflexión. Este estudio es de abril, 15 de abril del 2020. Sí, es un estudio que ha sido corrido con la gente de la Universidad de Stanford. Y en una población muy grande de gente. Se seleccionaron 1800 personas que entraron a un protocolo para ver quiénes eran positivos a nivel poblacional para SARS-CoV-2. Y de estos se encontraron 1101 negativos y 116 positivos. Y lo que se trató de estudiar era cuál era el impacto de las coinfecciones. Es impresionante, pero en estos 116 positivos había una importante cantidad de gente que tenía coinfección y esto alcanzaba hasta un 21% de los individuos que fueron estudiados. Aquí tienen ustedes, de los 116, 1, influenza A, virus sincitial respiratorio 6, para influenza 1, para influenza 3, para influenza 4,
metapneumovirus 2, enterovirinovirus 8 y sucesivamente, y otros coronavirus 5. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un sujeto que es alérgico y contrae coronavirus ya puede tener dentro un virus. Sí, claro, totalmente. Y de hecho, hay un gigantesco estudio que no lo he podido mostrar y que se hizo hace 2 años porque no lo ubiqué. Ahora todo es, usted pone, puse en el internet para ubicarlo y me fue literalmente imposible porque todo es coronavirus. Y entonces, este estudio lo que mostraba era que en sujetos sanos, en lo que llaman whole gene analysis, o sea, análisis amplio del genoma, se podía encontrar que muchas personas sanas tenían hasta 3 virus infectándolos en forma crónica. Vale decir entonces que si estos virus respiratorios que pueden coexistir y pueden de repente generar el terreno propicio en infantes o en adultos mayores, habría que tomar algo que tuviera algún efecto inmunomodulador. Con esto quiero cerrar no sin agradecerles a todos ustedes por el tiempo que les he tomado. Sé que todos son personas muy ocupadas y que este es un tiempo para la familia a esta hora. Pero les agradezco y estoy a la espera de sus preguntas.